Yo he titulado este sermón Una vez y para siempre. Y cuando utilizo esta palabra una vez y para siempre, estoy hablando acerca de la misma justificación. La justificación es un tema central en la doctrina cristiana, el cual muchos creyentes lamentablemente no saben manejar o no conocen. Los miércoles estamos hablando sobre la justificación. Y el mismo miércoles yo me sentía también tan impactado por ver cómo Dios, siendo tan santo, puede perdonar y trabajar con seres humanos como nosotros, grandes pecadores. Y lo precioso de todo esto es que Dios toma la iniciativa para justificarnos, enviando a Jesús a morir por nuestros pecados. Y cuando Dios nos declara justos o nos declara sin culpa o no culpable, es maravilloso porque esto acontece cuando nosotros ponemos la fe en Jesucristo. La justificación entonces es un acto soberano de Dios en nuestra vida una vez y para siempre. No somos justificados muchas veces, sino una vez y para siempre. La justificación depende enteramente de Dios. No hay ninguna participación humana, totalmente diferente a la santificación. En la santificación, Dios hace una parte y el ser humano hace otra parte. Dios continúa trabajando a través de su Santo Espíritu lo que es en la santificación. Y nosotros también, mientras Dios nos permita con vida, estamos trabajando en lo que es el proceso de la santificación. Pero eso un día va a terminar cuando Cristo venga o cuando todos muramos. Mis amados, cuando el creyente entonces entiende qué es la justificación, su vida no queda igual. Él comienza a ver y a vivir la vida cristiana de una forma maravillosa, de una forma agradecida, de una forma sumisa a la voluntad de Dios. Él sabe que Dios lo ha declarado no culpable, siendo culpable. Esto es un acto legal, porque Dios es el juez eterno del universo. Pero cuando nuestra fe está puesta en Cristo, entonces Dios nos ve como personas justas, aun siendo nosotros malos y perversos. Mis amados, esto parece algo, ¿verdad?, contradictorio. Que Dios nos ve a nosotros justos, sin embargo, no actuamos con justicia. Escuchen bien. Todo esto es porque Dios es justo y Cristo pagó el precio por nosotros. Dios es justo y nosotros malvados pecadores. Dios es santo y nosotros inmundos. Él es justo y nosotros injustos. Él es Dios perdonador y nosotros rencorosos. Él es Dios misericordioso y nosotros inmisericordiosos. Todo esto entonces debe llevarnos a nosotros a que le demos constantemente la gloria a Él por justificarnos. Todo el tiempo. Usted no es merecedor, usted no es digno, pero Dios lo declaró justo, no culpable. Usted no entiende, yo sé que hay muchos que están en el aire todavía, como yo decía el miércoles. Entender que Dios te ha declarado a ti y a mí no culpables, sabiendo tú que somos culpables, debe traer una revolución en tu corazón y en tu mente. Es como yo decía acerca de Spurgeon. Spurgeon decía, yo no acepto eso, que Dios me haya declarado justo si yo no soy justo.
Lo bueno es que Dios nos mira a través de Cristo, quien derramó su sangre en la cruz por nosotros, los pecadores. Dios establece, escuchen bien, que estamos completamente perdonados y que ya no estamos sujetos a ningún castigo. Wow. Voy a leer de nuevo. Dios establece que estamos completamente perdonados y que ya no estamos sujetos a ningún castigo. Gloria a Dios por eso. Eso es ser justificado. Pablo en la carta a los Romanos es bien preciso al presentarnos que hemos sido justificados una vez y para siempre. La interrogante, ¿por qué somos justificados? ¿O a través de qué somos justificados? Lo primero entonces es que somos justificados por la fe en Cristo. Somos justificados por la fe en Cristo. Miren lo que dice el versículo 21, 22 y 23. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Wow, impresionante cómo Pablo en este capítulo, después de hablar y habla acerca de la condición del ser humano, cómo es el hombre en sí, que muchas veces nosotros decimos y pronunciamos constantemente, esa persona es buena, esa persona sí de verdad que es buena. Wow, yo no he visto un corazón como el de esa persona tan buena. Usted y todo aquel que lo exprese está totalmente equivocado. No cae bien, ¿verdad? Todo aquel que piensa que el ser humano es bueno está equivocado. Miren lo que dice el apóstol Pablo en versículos anteriores, el versículo 10, 11 y 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si usted se da cuenta, solamente en estos 3 versículos dice, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. No hay. Y que se entienda que no hay, es que no hay. ¿No ha llegado alguna vez a alguno de sus hijos y le ha dicho, mami o papi, dame? Y tú le dices, no hay. Pero no hay. Pero yo no hay. Dice claramente, no hay justo. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay. Esta es nuestra condición. Eso somos nosotros, los seres humanos. Entonces, lo primero es que nuestra fe debe estar en Cristo si nosotros queremos ser justificados. O si queremos que Dios nos declare no culpable. Pero escuchen bien, aún nuestra fe para los que quieren justificar no es de nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué pasa? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, aún la fe es un regalo de Dios para el ser humano. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe.
Por eso es que nosotros no podemos decir, fulano es bueno, ay, ese ganaría el cielo, como tenía yo ese concepto cuando era nuevo creyente. No, nadie es bueno, nadie puede ganarse el cielo. No por obra para que nadie se gloríe, para que la gente diga, ay, pero que esa persona era tan buena, tan dadivosa, ayudaba tanto. No, si no hubo un arrepentimiento fue directamente al cielo. Si su fe no fue puesta en Jesucristo, esa persona no fue justificada. Nosotros no podemos hacer nada para obtener la justificación, solamente poner nuestra fe en Cristo. Y esa fe, aún esa fe que ponemos, viene como un regalo de Dios para nosotros. Increíble, maravilloso. Yo quiero aprender a aprenderme el abecedario pronunciándolo en inglés. Voy a hacer ese esfuerzo porque algunas veces se ríen y yo conozco una joven americana que se ríe de mí, no sé por qué, porque mi inglés fluye mucho, pero se ríe de mí. Pero JC, luego aprenderé cómo se puede pronunciar. Riley dijo, tengo miedo, escuchen bien, tengo miedo de que algunas veces se me olvide que Dios casó la justificación con la santificación. Voy a repetir lo que él dijo. Tengo miedo de que algunas veces se me olvide que Dios casó la justificación con la santificación. Es importante porque nosotros pensamos, y algunas veces viene mi esposo y me tira esa de remolino, me la tira como con una curva y me dice, mi amor, yo creo que algunos justifican que son salvos, siempre salvos. Digo yo, es que la salvación, cuando tú la experimentas, te ayuda a vivir en santidad. Todo el que entiende que Cristo ahora mora en su vida, todo aquel que entiende que Dios lo ha justificado a través de la fe en Cristo, ese individuo, esa mujer, ese hombre, entonces comienza a vivir en santidad. Ningún momento puede divorciarse. Y lo precioso de esto es que en la justificación Dios perdona tus pecados pasados, presentes y futuros. Esto tampoco nos da libertad, eso es una mentira para pecar. Eso es para que tú y cualquier otra persona viva súper agradecido de esa obra maravillosa que Dios ha hecho en tu corazón y en mi corazón. En ningún momento nos da libertad para pecar. Es para vivir postrado delante de Él y decirle, Señor, yo no soy digno de ser justificado, pero tú en tu pura gracia has decidido salvarme. Aún la fe que yo no tenía, aún esa fe que no iba a llegar a mí, tú me la regalas para que yo entonces ponga esa fe en Cristo y Cristo me justifique, siendo yo un gran pecador. Eso es lo que debe provocar. No me debe motivar a pecar. Así que todo aquel que está motivado a pecar y se aleja de Dios y vive pecando constantemente y se siente bien, que se revise que nunca ha sido cristiano. Y yo hago algunas preguntas. ¿Piensa que ya todos tus pecados han sido perdonados? Y cuando hago la pregunta es porque hay muchas personas que todavía viven en el pasado y están pensando en cosas que hicieron que no fueron muy agradables. Quiero decirte que ya Cristo la perdonó todas. Aún esos pecados que fueron demasiado graves y feos, sí, aún esos pecados, Él los perdonó. Tengo otra pregunta. ¿Has estado viviendo de acuerdo a un cristiano justificado por fe? Y cuando hago la pregunta es por aquellos que se sienten siendo cristianos, pero son de perverso igual que cualquiera impío. Cuando hago la pregunta es por aquellos que dicen que vienen a la iglesia y que tienen a Cristo en su corazón, pero sin embargo no hay ninguna diferencia entre Él y los que están afuera. Si no lo estás haciendo, hago la otra pregunta. ¿Qué esperas?
Primero entonces somos justificados por la fe en Cristo. Lo segundo es que somos justificados por pura gracia. Somos justificados por pura gracia. Y miren lo que dice el versículo 24 hasta el 28 de Romanos 3. Versículo 24 hasta el 28. Dice, siendo justificado, ¿de qué forma? Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Impresionante. Nosotros ponemos la fe en Jesús, pero también somos salvos por gracia. Lo que acontece es que en la gracia el mismo Dios es quien toma la iniciativa. Es que no hemos hecho nada que pueda mover el corazón de Dios. Solamente nuestra condición es hacer lo malo, lo malo, lo malo. Nuestra iniciativa es solamente irnos en contra de Dios. Nuestra iniciativa es hacer la voluntad, pero del malvado, no de Dios. Por eso cuando Sproul, tengo que tomar el inglés, él dice, si el ser humano tiene libre albedrío, lo tiene para ir a pecar, porque eso es su corazón, solamente hacer lo malo. Esa libertad que nosotros tenemos es para ir y hacer lo malo. Por eso el apóstol Pablo dice, siendo justificado gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Así es que si nosotros somos justificados por poner la fe en Cristo, también somos justificados por pura gracia. Nadie, ninguno de los que estamos aquí ni de los que están afuera ha podido hacer algo que pueda mover el corazón de Dios. Ninguno de los que estamos aquí ni de los que están ahí afuera quiere hacer las cosas que Dios demanda a través de su palabra. No, todo lo contrario. Nosotros queremos siempre desobedecer a Dios. Nuestro corazón está siempre inclinado hacia el mal, dice su palabra. No queremos ajustarnos a las normas de Dios. Pero también habla de redención. Esto está diciendo que Cristo entonces es quien paga, es quien libra a los pecadores de la esclavitud del pecado. Redimir es cuando alguien no puede, no tiene la capacidad y muchas veces era tomado como esclavo. Y entonces algún familiar llegaba y decía, no, yo pago por él, para que quedara libre. Cristo, sabiendo que nosotros no tenemos la capacidad, no hay forma de pagar nuestras deudas, entonces Él dice, yo pago por Él. Y todo esto es por pura gracia. Cristo también es nuestro sacrificio expiatorio. En otras palabras, Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Era tú, era yo los que deberíamos ir a la cruz. Sin embargo, Él fue por nosotros. El enojo de Dios cayó sobre Él. La ira de Dios cayó sobre Jesús. Y eso sería ilegítimo, porque debería ser sobre nosotros. La Biblia dice que Dios está airado todos los días. ¿Contra quién? Contra el impío. Pero en ese momento la ira de Dios cayó sobre Cristo. Contra los que se rebelaron contra Él, no hubo eso, sino contra Cristo. Pero fuimos nosotros los que nos apartamos de Él.
Pero Dios declara que la muerte de Cristo es el sacrificio designado y apropiado para nuestros pecados. Wow, qué bueno es saber que somos justificados por gracia. Ninguno de nosotros, y no hay nadie en este mundo que diga yo sí lo voy a hacer correctamente. No, es por pura gracia. Scofield dijo: la prueba del evangelio es la gracia. Si el mensaje excluye la gracia o mezcla la ley con la gracia como medios de justificación o santificación, el tal es otro evangelio. Y es cruel como él termina. Y el predicador es un maldito. Pero ese sí yo mezclo, yo no lo estoy mezclando. Yo también sería un maldito. Escuchen bien qué es lo que está diciendo. La prueba del evangelio es la gracia. Si el mensaje excluye la gracia o mezcla la ley con la gracia como medios de justificación o santificación, el tal es otro evangelio. Y si yo estoy predicando otro evangelio, ¿qué dice la misma escritura? Sea que anatema, sea maldito, o sea que él no está equivocado aunque termine cruel. Eso lo dice el apóstol Pablo. Quien venga y hable o predique otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Así es que la justificación es por pura gracia. Y vuelvo a buscar los versículos de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora miren qué interesante, versículos 27 y 28 de Romanos 3 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Si es por gracia, ¿de qué tú te quieres jactar? No hartar como nosotros decimos, que es con H, por cierto. Pero que tú te quieras gloriar. ¿Dónde? Dice un amigo mío: ¿de a dónde tú puedes gloriarte? No hay forma, porque el apóstol Pablo hace la pregunta: ¿dónde pues está la jactancia? O sea, tú puedes decir: yo sí me comporto bien, claro, yo sí hago. No, es por pura gracia. Queda excluida, dice. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y luego dice el apóstol Pablo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es por gracia. Y yo quiero que usted pueda entender esto: es por gracia. Pero esa gracia también que mueve el corazón de Dios a justificarnos a nosotros, no es para que nuestra conducta sea totalmente inadecuada y nuestro proceder sea en contra de la voluntad de Dios. No, esa gracia te mueve entonces a ti a ser una persona agradecida, a servirle a Él con integridad. ¿Hasta dónde eres agradecido por ser justificado por gracia? El que no entiende algo es interesante. Y lo voy a ilustrar de esta forma. Una vez había una joven, hicimos un operativo médico aquí, y ella le dijo a un muchacho que le estaba chequeando el pie, ella dijo: tú tienes el pie de atleta. Y ahí hizo de qué. Y luego ella me dijo: el pie de atleta es que tiene problema en el pie. Pero él hizo de qué. Porque dice: yo estoy bien. Cuando le dijo: tú tienes el pie de atleta, él hizo de qué. Hasta el pie le hizo de qué. Como quien dice: hey, yo sí estoy bien. Yo sí estoy bien. Así mismo pasa con nosotros. Todo aquel que no conoce esa gracia, que no entiende que ha sido justificado por gracia, entonces no es una persona agradecida en el fondo. ¿Tienes o ha hecho algo para ser justificado? Quizá tienen la mentalidad que yo tenía cuando era nuevo creyente y decía: ese sí se merecía ser salvo. Ese sí. ¿Piensas que tu comportamiento ha sido bueno delante de Dios y por eso debe ser justificado?
Y la última pregunta va de acuerdo al versículo que leímos. ¿De qué te vas a jactar delante de Dios? Cuando esté ese día delante de Dios, ¿cómo tú vas a decirle o qué tú vas a decirle a Dios? Entonces, lo primero, somos justificados por la fe en Cristo, somos justificados por pura gracia y somos justificados todos sin excepción de personas. Y yo le voy a explicar ahora para que su mente no se vaya a otro lugar. Dice una pregunta del versículo 29 al 31. El apóstol Pablo comienza con algunas preguntas. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y escuchen bien esta pregunta, esta inquietud de los romanos, y Pablo le está respondiendo con su carta. Ellos le están diciendo, entonces, ¿Dios es solamente Dios de los judíos? Y de los gentiles, nosotros no. Todo aquel que no es judío es gentil. Sea alemán, americano, lo que sea. Todo el que no es judío. Así es que solamente hay salvación para ellos. Y el apóstol Pablo le dice luego que también hay salvación, hay justificación, hay redención, todo lo que usted se puede imaginar para los judíos, para los gentiles. Y luego dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe ¿a qué? A los de la circuncisión, o sea, a los judíos, pero también por medio de la fe Él va a justificar ¿a quién? O sea, a nosotros, a los gentiles. Y surge la otra pregunta, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Recuerde que la ley lo que nos hace es ver hasta dónde nosotros hemos cometido el error, pero no podía salvarnos. La ley te dice, esto usted lo hizo malo. Si no hay ley, imagínense ustedes en cualquier lugar, en su propia casa. Si usted no dice que en su casa no se puede escuchar música del mundo, pues si se escucha no hay problema porque no hay ley. Si en su casa usted dice que todo el mundo puede entrar y romper lo que quiera, pues no hay problema porque no hay ley. Entonces usted llega o llevarse cualquier cosa. Yo visitaría a muchos hermanos. Pero hay ley. Si en su casa no hay una ley que diga, mira, aquí no se dice mala palabra, pues si usted dice mala palabra está bien, no hay problema. Es como nuestra ley terrenal. Si cruzar un semáforo en rojo no hay ningún problema, entonces usted lo cruza. Pero le dice, no debe cruzarlo. Le dice claramente, no debe estacionarse aquí. No puede correr a más de tanto. Entonces, la salvación, la justificación ha venido para todo, para el judío y para nosotros los gentiles. Cuando dije para todos, sin excepción de personas, no estaba diciendo a todo el mundo en general, porque entonces no tendría ningún sentido el que yo esté predicando ahora mismo. Porque todo el mundo sería justificado. Lo que estoy diciendo es que le llega al alemán, le llega al norteamericano, le llega al ruso, le llega al haitiano, le llega al dominicano, le llega al judío, le llega al francés. Es como si le preguntaran a Pablo, ¿desechará la fe de todo el judaísmo que defendió? O sea, que él siempre el judío ha defendido. No, en ninguna manera. Es como cancela las escrituras esto. No. Pero miren qué interesante. Juan en el capítulo 1, versículo 11, 12 y 13,
Porque la salvación, quiero decirle a ustedes, vino para el judío. Por eso siempre el apóstol Pablo dice, para el judío primeramente. Y al judío primeramente, o sea, para él. Y a él primero. Recuérdense con la mujer samaritana también. Sí, pero que no, la salvación es para los judíos. Te equivocaste. Aguántate, se lo dice el mismo Jesús, aguántate ahí, te quiero mucho y te venero, pero aguántate. Pero miren qué interesante, como dice Juan en el capítulo 1, versículo 11, 12 y 13, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales que no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino que de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es que aún los que piensan que esto viene por genética y que algunos creen que yo, porque mi mamá o mi papá y nos han vendido, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, que eso es una promesa, se equivocaron. Te irás al infierno. Si crees que porque tu papá o tu mamá son cristianos, porque tu papá o tu mamá son pastores, porque tú tienes un tío, te irás al infierno. Esto viene de Dios y puramente de Dios. A mí me impresionó una historia en Inglaterra y fue que el hijo de... agarraron preso porque quebrantó la ley a un siervo del príncipe. Y el juez estaba aplicándole, entonces ahí llegó el príncipe. Y agarró al que era su siervo y le dice, vámonos. Y le dijo el juez, tranquilo, no, déjalo ahí. Déjalo ahí. Y él le dijo, yo soy el príncipe y me lo voy a llevar. Y dijo, no te lo puedes llevar. No te lo puedes llevar. La ley es para todo el mundo. Aquí se le va a aplicar a todo el mundo. Y entonces el príncipe intentó y lo agarraron los guardias y dijeron, porque el juez le dijo, no permita que se lo lleve. La cuestión es que el joven se va como, ya ustedes saben, hijo del príncipe, diciendo de todo, enojado. Se quedaron con el siervo de él. Entonces él va y se lo dice al papá, como quien dice, para que papi actúe. Y a mí me impactó cuando llegó la noticia al rey Enrique IV. Y escuchen bien lo que dijo él. Bienaventurado el rey que tiene un magistrado poseído de valor para administrar imparcialmente las leyes. Y dijo, yo soy un bienaventurado. Y luego dijo, y aún más feliz es el rey cuyo hijo se somete a su justo castigo por haberlas ofendido. Porque luego dijo el juez, y me le lleven esta multica al príncipe por querer venir y hacer lo que él quiera aquí. Lo que yo quiero ilustrar es con esto, que como la ley, este juez se la aplica a todo el mundo, la justificación también Dios se la aplica a todo aquel que cree en él. Al judío y al gentil. No hay forma, si no es a través de la fe en Cristo, por gracia, y después de esa gracia, entonces Dios decide justificar a todo aquel que Él quiere. Al judío, al igual que al gentil. Yo tengo alguna pregunta. ¿Crees que fue justo que Dios decidiera salvarte a ti? ¿Crees que tú merecías la salvación? ¿Crees que Dios decidió declararte no culpable
porque tú eras a alguien que no era tan malo. Él no es tan malo, ella no es tan mala. Dios ha decidido salvarte porque Él es soberano y punto. Él hace lo que Él quiera y punto. Si te molesta, no importa, eso no lo va a hacer cambiar a Él. Si no te molestaste, gloria a Dios. Él en su soberanía te puso a ti y a mí para justificarnos. Tú sabes que tú debes hacer, al igual que yo, darle todo el tiempo la gloria a Él. Quiero decir algo. A los que están aquí en esta mañana y saben que su vida no anda bien, es tiempo de arreglar tu vida. Tenemos un nuevo año, un año 2018. Arregla tu vida con Dios. Es tiempo de que tu vida pueda ya caminar de acuerdo. Si tú has profesado alguna vez, si has dicho alguna vez que tú has recibido a Cristo en tu corazón, es bueno entonces que dé evidencia de eso. Si tu vida sigue andando como va, es muestra de que Dios no está cerca, ni siquiera cerca de ti. El que Dios te haya justificado por fe, por gracia y a ti, eso entonces debe ser un peso en tu corazón de decir, gracias Señor, no me apartaré de ti, nunca me apartaré de ti, caminaré con actitud de obediencia hacia ti. Entendiendo entonces que si he sido justificado, también caminaré en santidad. ¿Cómo yo puedo vivir mi vida sabiendo lo que Dios me está demandando y vivir mi vida en desobediencia a Dios? De verdad que no entiendo qué clase de cristiano, pero esa es la vida. Y Dios ha decidido salvarte a ti aún siendo tú como eres. Pero hay una parte, como dije, en lo que es la santificación, que es tuya, que decir, oye, mi vida tiene que tomar un nuevo rumbo. Cristina Berardo dijo, si le das 1 centímetro al pecado, se tomará 1 kilómetro. Y eso es lo que ha pasado con muchos. Le han dado 1 centímetro al pecado. Y el pecado se ha tomado 1 kilómetro. Y termino con esta pregunta. ¿Cómo va tu vida si eres una persona justificada por la fe en Cristo? O sea, ¿cómo va? Si sabes que es por gracia tu justificación, ¿qué piensas hacer? Si te ha llegado la justificación porque Dios quiso que llegara a ti también, ¿cómo será tu vida de ahora en adelante? C. Fernández dijo, Dios está mirando siempre al hombre, aunque el hombre, para pecar, cierre los ojos para no ver a Dios. Lo voy a repetir. Dios está mirando siempre al hombre, aunque el hombre, para pecar, cierre los ojos para no ver a Dios. Tú tienes un desafío a los amigos que están aquí también. Dios te ha dado la oportunidad de venir y escuchar una vez más su palabra. Y si Dios te da la oportunidad de haber escuchado su palabra, es porque Él quiere también obrar en tu corazón. Dios te ha brindado esta oportunidad hoy. No es mañana, es hoy. Él quiere que tu fe esté puesta en Jesús.
Él quiere que tú entiendas que Él te salva por gracia. Tú no eres bueno. Sácate eso de la cabeza. Tú no eres una persona buena. Es por gracia. Y si Él muestra de su inmenso amor, es que Él ha decidido salvarte a ti y a mí. Piensa en esto. No salga de este lugar sin hablar con alguien y decirle, oye, yo también, justificado, yo no entendí mucho, pero me puede explicar un poco más. Y si quieres venir a mí, yo también puedo explicarte un poco más sobre eso. Pero imagínate esto, es que tú estás delante de un juez y tú, aún siendo quien tú eres, o te lo voy a poner de otra manera, tú estás delante de un juez después de haber hecho algo perverso. El juez te dice, no eres culpable. Eso es lo que Dios está haciendo. Y tú dices, que yo no soy culpable. No, yo te justifico. Pero yo maté, no eres culpable. Quizá también tú puedes decir, pastor, pero yo no he matado a nadie. La Biblia dice que el mentir es pecado. Y ya no necesitamos seguir hablando. Entonces yo estoy seguro que tú has mentido. Y si has mentido, necesitas arrepentimiento. Te lo voy a poner otra cosita más sencilla. ¿Algunas veces tú no has dejado de hacer algo que es bueno? Sí, dice la Biblia que es pecado. Tienes que arrepentirte. Y a esos hermanos que están jugando, que su actitud muchas veces es como si no fuesen cristianos, como si no fuese una persona justificada. Es tiempo de que tu vida comience a caminar acorde a la palabra de Dios. Que tu vida ya dé ese giro y diga, ¿qué yo hago en el mundo? ¿Qué me ofrece el mundo? ¿Por qué yo tengo que ser tan rebelde contra Dios? Yo entiendo que esa es nuestra naturaleza, pero también entiendo que tengo un Espíritu Santo de Dios que mora en mí. Si eres cristiano, el cual te está diciendo, está mal, no siga así, está mal, da la vuelta, no siga. Si eres cristiano. Y si no lo eres, te recomiendo algo. Escuchen bien la recomendación. La recomendación mía es que disfruta el mundo, haz de todo en el mundo. Si tú sabes, si tú entiendes, tú dices, yo voy a la iglesia, vete al mundo y haz de todo. Disfrútalo, gózalo. Y porque después es un martirio estar en la iglesia y después no, gózate el mundo. Sácale provecho al mundo. Ve donde tú quieras ir, ve toda la discoteca, todos los bares, baila, bebe, fuma, juca, todo lo que tú quieras hacer. Disfrútalo. Disfrútalo a plenitud. Pero no te entre dos aguas porque como que no es bueno, no es sabroso. O da la media vuelta y ríndete a los pies de Cristo.